la gente está como que preocupada, pero qué bueno que llegó alguien a, mira, poner esos nervios en su lugar, no hay por qué preocuparse. Oye, hay que introducir esto lo siguiente, las planillas 2020, ¿se habrán visto? Yo estoy asustado, yo quiero que ella me explique qué cambios son. Exacto. Todo lo que es que los políticos hacen cosas para que yo me asuste y la gente. Ajá. Yo, Mari, ¿me asusto o son buenas noticias? No, realmente no hay que asustarse, siempre, ¿verdad? Que uno se mantenga educado y se mantenga al día con los cambios, no hay que asustarse. Realmente, por lo menos hasta el momento, las fechas de erradicación siguen siendo sin prórroga hasta el 15 de abril, ¿verdad? Ajá. Esperando noticias nuevas del gobierno si en algún momento surgen. Pero realmente los cambios más preguntados a través de las redes y las llamadas que recibimos a la oficina, pues son si recibí desempleo, si recibí PUA, tengo que llenar planilla, pues un interrogante que tiene mucho, ¿verdad? El público que radica o que tiene que llenar una planilla, y la contestación es depende. Si yo recibí desempleo estatal, normalmente en Puerto Rico el desempleo es un ingreso que no tributa. Pero lo debo informar en la planilla estatal, en un ingreso en un anejo que se llama el IE, que son ingresos exentos. No tributa, pero tengo la responsabilidad de entrar a Suri, a mi planilla, a mi preparador e informarlo. Ya el que recibió el FPUA, que es lo que se llama la parte federal, esos $600 a la semana, los 300 ahora, sí, para Estados Unidos es un ingreso tributable, por lo cual la persona debe acercarse a su preparador, al CPA, a la persona de su confianza, para que le oriente sobre si tiene la responsabilidad de llenar o no. Normalmente sí, dependiendo de su ingreso. Debería llenar una planilla federal este año, una forma 1040. Y el bonito ese que dieron, aparte del PUA, que eran los 600 o los 1200, hay que ponerlos ahí como IE también. Se supone, ¿verdad?, que lo que son estipendios o bonos o lo que se llaman incentivos del gobierno son no tributables, pero bona fidemente en el anejo de ingresos exentos debe informarse todo lo que yo reciba que cualifique como exento. Muy bien. Mari, yo he escuchado inclusive de jóvenes, tengo que llenar planilla yo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, aún adultos tienen ese interrogante. ¿Quiénes deben llenar planilla de contribución sobre ingresos? Pues toda persona que, ¿verdad?, que sea residente de Puerto Rico, ciudadano americano, que tenga un seguro social y que genere ingreso neto de exenciones mayor de 0, debe radicar una planilla. No importa la edad, tenemos niños, ¿verdad?, lo que son niños estrellas, baloncelistas que generan ingresos, ya sea porque son famosos, porque trabajan desde pequeños en algún tipo de labor, que no importa la edad, generan un ingreso, pues esa persona tiene que llenar planilla. Cuando se llama neto de exención, es la exención personal, porque yo soy casado, porque soy soltero, porque soy pensionado y tengo, ¿verdad?, un ingreso, ¿verdad?, libre de tributación. Pues el exceso mayor de 0 ya me compromete a orientarme para llenar una planilla. Mira eso, los niños estrellas, yo no sabía. Mira, aquí llamó una mamá que con este lío de la bolsa de valores y GameStop se ganó $100,000, su hijo, un oyente de la emisora. Sí. Ese nene tiene que rendir planilla por esos 100,000 billetes que se ganó digitalmente. Pues hay que verla, hay que verificar todo. Siempre yo contesto, depende, hay que cotejar a nombre de quién estaba la inversión, quién la hizo, qué información fue la que se utilizó. Si fue la del niño, pues hay un ingreso que se generó, depende del estado. Si fue en Estados Unidos, se radicaría allá. Si es residente de acá, también radicaría aquí. O sea, todo debe ocultarse y orientarse, porque a veces suponemos lo que no es y ahí es que cometemos el error. Pero normalmente, si lo generó aquí y es residente de aquí, pues la contestación es sí. Sí, un retirado que de momento se puso a hacer un part-time, unas cuantas horas para entretenerse y generar $2 o $3, tiene la responsabilidad. Claro, un retirado a veces reciben seguro social y el seguro social se de la base, a veces se ven comprometidos a llenar una planilla federal también, pero si reciben una pensión deben de llenar su planilla, aunque parte se exenta, y si comenzaron a recibir ese part-time extra, pues sí, deben entrar, informan lo que reciben de pensión y adicional a eso, informan en el anejo de profesiones o comisiones o lo que haya sido el ingreso extra. Muy bien. Excelente, excelente, Yomari. Sabemos que ya hay personas acá en el WhatsApp de Nueva Vida escribiendo, preguntando dónde están localizados, cómo te consiguen. A ver, ¿cómo lo hacen? Nosotros tenemos oficina física en Bayamón frente a la Universidad Interamericana, al lado de Bayadi Café. Allí se toman el café y le llenamos la planilla. Básicamente, con esto del COVID, tenemos la facilidad de que usted envíe todo a través del correo electrónico. Tenemos un WhatsApp exclusivo para recibir documentos.
y el servicio puede ser totalmente virtual, sin que tenga que ser presencial. Recibimos los documentos, lo analizamos, lo llamamos a vuelta del teléfono y el pago puede ser por método electrónico también. Excelente. ¿Número de teléfono? El número de teléfono es el 787-545-2099. Tremendo, muchas gracias, amiga. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. bendiciones. Éxito.